El principio de Steve Jobs, cómo el diseño como función estratégica convirtió a Apple en la empresa más valiosa de la historia. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa tenía 90 días de efectivo antes de la quiebra. 90 días. No era una empresa en dificultades. Era una empresa a semanas de desaparecer. Microsoft había prestado $150 millones para mantenerla viva. Los ingenieros más talentosos se estaban yendo. Y el catálogo de productos era una lista de 40 líneas diferentes que ningún directivo podía explicar coherentemente. En 18 meses Apple era rentable. En 15 años era la empresa más valiosa de la historia del capitalismo. No porque Jobs contratara mejores ingenieros. Los tenía antes también. Sino porque cambió el criterio con el que esos ingenieros tomaban decisiones sobre qué incluir y qué eliminar. Y ese criterio específico, documentado en la biografía de Walter Isaacson y en docenas de entrevistas, es el mismo que cualquier persona puede entender y aplicar independientemente del tamaño de su negocio. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios reales que construyeron los patrimonios y las empresas más extraordinarias de la historia. Hoy vamos a analizar el principio de diseño de Jobs exactamente como él lo documentó. ¿Qué significa que el diseño no es una capa estética sino la función estratégica central de un negocio? ¿Cómo esa definición produjo el iPod, el iPhone, el Mac y la App Store como productos que crearon categorías en lugar de competir dentro de ellas? Y la revelación de una entrevista de 1998 que cambia completamente la comprensión de por qué la simplicidad es la ventaja competitiva más difícil de replicar. Quédate hasta el final porque esa explicación específica de por qué la simplicidad requiere más trabajo que la complejidad es la parte de esta historia que más cambia la forma en que cualquier emprendedor o directivo puede tomar decisiones sobre sus propios productos. Para entender el principio de Jobs necesitas entender qué encontró cuando regresó a Apple. Lo que Jobs encontró en 97. En 1997 Apple tenía 40 líneas de productos diferentes. Computadoras de escritorio, laptops, impresoras, cámaras, organizadores personales digitales, servidores. Docenas de variaciones de cada categoría apuntando a segmentos de mercado ligeramente diferentes. Jobs preguntó a sus directivos qué deberían recomendar a un amigo que quisiera comprar una computadora de Apple. Nadie pudo responder con claridad porque el catálogo era demasiado complejo para que incluso los propios directivos lo entendieran. Su primera decisión fue eliminar el 93% del catálogo. 40 líneas quedaron reducidas a 4. Una computadora de escritorio para el consumidor. Una laptop para el consumidor. Una computadora de escritorio para el profesional. Una laptop para el profesional. Esa reducción no fue una decisión de eficiencia operativa. Fue la primera aplicación del principio que Jobs había traído de su experiencia en Next y en Pixar. La claridad sobre qué eres es más valiosa que la cobertura de todos los segmentos posibles. ¿Qué significa el diseño como función estratégica? Jobs definió diseño de una forma que contradice la definición convencional que la mayoría de las personas tiene. En la mayoría de las empresas el diseño es la última etapa del proceso de desarrollo de producto. Los ingenieros deciden qué hace el producto, los gerentes de producto deciden cómo se vende, y el equipo de diseño decide cómo se ve. El diseño es una capa sobre las decisiones que ya se tomaron. Jobs invirtió ese proceso completamente. En Apple el diseño comenzaba con la experiencia del usuario final y trabajaba hacia atrás. No qué podemos hacer con la tecnología disponible, sino qué experiencia quiere tener la persona que usará esto, y qué tecnología necesitamos para producir esa experiencia con la mínima fricción posible. Esa inversión del proceso producía una consecuencia específica. Significaba que el equipo de diseño tenía que decir no a funciones que los ingenieros querían añadir, y no a características que los gerentes de producto querían incluir. Y esa capacidad de decir no sistemáticamente, de eliminar en lugar de añadir, era lo que Jobs describía como la parte más difícil del proceso. En una entrevista con Business Week en 1998 Jobs dijo que la simplicidad es la sofisticación máxima. Y que llegar a la simplicidad requería más trabajo que llegar a la complejidad porque implicaba entender el problema tan profundamente que podías descubrir su solución más elegante en lugar de su solución más obvia. Los competidores de Apple añadían funciones porque añadir era más fácil que entender que eliminar. Y porque en la mayoría de las organizaciones añadir es políticamente más seguro que eliminar porque nadie se queja de que su función favorita llegó al producto. La revelación que produce 3 billones.
La cadena que conecta ese principio con los 3 billones de dólares de valoración de Apple en 2022 es directa y verificable. El iPod de 2001 no fue el primer reproductor de música digital. Existían docenas de reproductores anteriores con más funciones y más capacidad de almacenamiento. El iPod tenía menos funciones que sus competidores. Pero la experiencia de usar el iPod era radicalmente más simple porque Jobs había eliminado todo lo que no era esencial para la experiencia de escuchar música mientras te movías. El iPhone de 2007 no fue el primer teléfono inteligente. Existían BlackBerry, Nokia y Windows Mobile con años de ventaja de mercado. El iPhone tenía menos funciones en su primera versión que cualquiera de sus competidores. Pero la experiencia de usar el iPhone era tan diferente que redefinió lo que un teléfono podía ser. En ambos casos la ventaja no vino de más funciones sino de menos funciones ejecutadas con mayor coherencia hacia la experiencia del usuario. Eso es exactamente lo que hacía imposible de replicar el principio de Jobs. Sus competidores podían copiar las funciones que Apple incluía, pero no podían copiar la disciplina de eliminar las que Apple excluía, porque esa disciplina requería una estructura organizacional, un proceso de decisión y un liderazgo capaz de decir no a los propios ingenieros y gerentes de producto. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que en cualquier negocio, en cualquier producto y en cualquier servicio, la ventaja más difícil de replicar no es lo que añades. Es lo que tienes la disciplina de no añadir aunque todos los demás te presionen para hacerlo. 3 billones de dólares no vinieron de ser el mejor en computadoras. Vinieron de entender que la simplicidad no es la ausencia de complejidad, sino el resultado de haberla resuelto tan completamente que se volvió invisible para el usuario. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu negocio o en tu producto o en tu servicio, ¿qué es lo último que eliminaste porque entendiste que estaba ahí por inercia o por presión política, y no porque agregara valor real a la persona que lo usa? Y si quieres continuar explorando los principios que construyeron los patrimonios más grandes de la historia, el próximo video analiza el principio del foso económico de Warren Buffett, y cómo la diferencia entre dos tipos de empresa determinó el historial de retorno de capital más consistente de la historia de la inversión. Nos vemos en el próximo principio. Porque Jobs no construyó la empresa más valiosa del mundo añadiendo más. La construyó entendiendo mejor que nadie qué tenía que quitar.